jueves 18 de abril, Nicaragua cumple un año del inicio de la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y exiliados y cientos de manifestantes detenidos, según organismos de derechos humanos. Tras 2 intentos de negociación, las soluciones son tan complejas como inciertas. Mario Medrano nos cuenta cómo se inició esta crisis. Un 18 de abril de 2018, las reformas al sistema de pensiones anunciadas por el gobierno de Daniel Ortega detonaron las protestas en Managua. Universitarios activistas de derechos humanos de Nicaragua se convocaron a través de redes sociales. Según el gobierno, los cambios legislativos mejorarían las finanzas del sistema de pensiones. Así lo resume Max Jerez, de la Alianza Universitaria de Nicaragua. Afirma que un grupo de jóvenes oficialistas llegó al sitio y propició un enfrentamiento. Muchos de los estudiantes fuimos agredidos, muchos medios independientes, muchos periodistas fueron asaltados ante la completa pasividad de las fuerzas policiales. El 19 de abril de 2018, las protestas antigubernamentales se extendieron a otras ciudades y la policía informó sobre la muerte de 2 personas. El presidente Ortega revocó las reformas a la ley de pensiones 3 días después. La violencia continuó en el centro de Managua con disparos de la policía a los estudiantes que protestaban. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos informó que esos hechos dejaron 45 muertos entre el 19 de abril y el 2 de mayo. Entre ellos figura Álvaro Conrado, de 15 años. Según su padre, un disparo en el cuello le arrebató sus sueños de ser atleta y músico cuando ayudaba a los estudiantes que protestaban cerca de la Universidad Nacional de Ingeniería el 20 de abril. La Fiscalía en ningún momento nos ha dado respuesta. Y la última vez que nosotros fuimos, más bien nos dijo que buscáramos nosotros los testigos, porque supuestamente no había pruebas contundentes de que la policía había sido. Las marchas se multiplicaron en abril y mayo del año pasado, exigiendo justicia para los muertos, adelanto de las elecciones y cambios en el sistema democrático. El 30 de mayo, miles de personas marcharon en apoyo a las Madres de Abril. La protesta terminó con violencia. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos informó de 16 muertos y 88 heridos tras un ataque parapolicial. El presidente Daniel Ortega inicialmente negó a medios internacionales que hubiera cuerpos armados ilegales y luego los llamó policías voluntarios. Varios líderes de la sociedad civil instalaron el diálogo nacional con el gobierno bajo la mediación de la Conferencia Episcopal. El encuentro concluyó el 31 de mayo por falta de consenso. La oposición pedía el cese de la violencia y la renuncia de Ortega, mientras el gobierno exigía el levantamiento de los bloqueos viales. Organizaciones como la Comisión Permanente de Derechos Humanos denunciaron que la policía y encapuchados capturaron a participantes en las protestas. A partir del mes de julio, ese organismo asumió la defensa de 200 manifestantes, muchos de los cuales enfrentan varios cargos, incluyendo terrorismo. Algunos sí se tuvieron que ir fuera del país por 2 razones. 1, persecución. 2, intento de homicidio. Y 3, por secuestro. La Policía Nacional no autorizó las marchas convocadas por la oposición desde octubre de 2018 hasta el presente, acusando a sus organizadores de estar vinculados para orquestar un fallido golpe de Estado y alterar el orden público. De un segundo intento de negociación se firmaron 2 acuerdos, uno de libertad para manifestantes detenidos y otro de libertades y garantías ciudadanas, los que según la oposición no se cumplen. Por esa razón demandan garantes internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Sobre el tema de adelanto de elecciones y verdad, justicia y reparación, no hubo acuerdo. Esta generación que no había conocido violencia se enfrentó con la muerte, la cárcel, las torturas, las heridas. Hasta ahora la violencia ha dejado 325 muertos según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El gobierno reconoce 200, 2.000 personas resultaron heridas y 777 manifestantes detenidos, según cifras de la sociedad civil. 62.000 nicaragüenses huyeron del país, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, y unos 55.000 de ellos viajaron a Costa Rica. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Le doy la más cordial bienvenida a José Adán Aguerri, presidente de la COSEP, el Consejo Superior de la Empresa Privada, y también miembro de la Alianza Cívica encargada de las negociaciones con el gobierno de Nicaragua. Señor Aguerri, gracias por estar en Conclusiones. Buenas noches, José Manuel, a la orden. Señora Aguerri, el balance de un año de la crisis es bastante funesto. Cientos de muertos y detenidos, libertades civiles cuestionadas por organismos de derechos humanos, demanda de justicia por parte de la opinión pública, de la población, y un diálogo cuya versión 2.0 avanza muy lentamente. ¿Cómo usted resumiría este año y el lugar donde está el país hoy, 18 de abril de 2019?
Quisiera iniciar haciendo referencia a lo que significa esta fecha en especial. Hoy, hace exactamente un año, inició la violencia, la crisis de violencia de derechos humanos más grande que ha habido en las últimas décadas en el país. Pero también hace un año exactamente inició un cambio en Nicaragua, un cambio donde miles de nicaragüenses y especialmente esta generación de jóvenes extraordinaria ha iniciado la búsqueda de una Nicaragua para todos. Donde estamos hoy en un segundo proceso de negociación en donde existen tres situaciones que el gobierno no puede controlar. En primer lugar, lo que es la demanda de la comunidad internacional para que realmente se restablezcan los derechos. En segundo lugar, lo que es la falta de confianza que tiene la economía ante esta situación que tiene la falta de confianza y la incertidumbre. Y en tercer lugar, esa indignación que tiene una gran cantidad de la sociedad nicaragüense por la represión que todavía seguimos viviendo. Señora Aguirre, el gobierno tiene la voluntad de liberar presos políticos, de adelantar las elecciones y realizar reformas políticas que justamente la oposición espera para poder llegar a una transición política con instituciones nuevas que permitan el restablecimiento total de la democracia. Lo que nosotros hemos dicho es que si el gobierno no devuelve los derechos, si el gobierno no cumple con lo que está firmando en papel, obviamente lo que vamos a seguir teniendo en Nicaragua es más sanciones como las que se dieron el día de ayer y que se han dado a lo largo de estos meses. Vamos a seguir teniendo una economía en caída, libre, y desde ese punto de vista no vamos a tener realmente las respuestas que la inmensa mayoría de la población está demandando. Creo que, como le hemos dicho al gobierno en las últimas semanas, no es suficiente que el gobierno todos los días saque un comunicado diciendo que van a cumplir con lo que están firmando o lo que están prometiendo. Se tiene que trasladar esa promesa en hechos y hasta el día de hoy creo que vamos muy lento y eso es parte de por qué estamos cumpliendo el año en esta situación. Ahora al gobierno se le pone cuesta arriba a la situación política, a la presión internacional y a las sanciones se le suma una economía en recesión, 4% de crecimiento el año pasado. Este año el FMI dice que se va a contraer en un 5% la economía. Hay más desempleo, caída de productividad, caída del turismo, caída del comercio. ¿Puede resistir el gobierno de Daniel Ortega esta presión económica en lo sucesivo? Yo creo que nosotros hemos indicado que el gobierno tiene que poner en primer lugar al país y luego a sus intereses particulares y personales. Obviamente vos mencionabas que el país cayó 4%, sin embargo en realidad el país estaba supuesto a crecer 5%, entonces el país cayó en 9 puntos. Adicionalmente a eso cayeron las exportaciones, las importaciones, cayó la inversión extranjera, cayó el consumo y sobre todas las cosas a la crisis de muertos, de asesinados, de secuestros. Hoy tenemos también exiliados y tenemos miles, cientos de miles de desempleados. Creo que el país en esta ruta, en esta dirección, definitivamente no aguanta. El país definitivamente necesita un acuerdo político que nos lleve a tener elecciones adelantadas y que le devuelva la confianza y la certidumbre a la sociedad nicaragüense. Señora Aguirre, me queda muy poquito tiempo, le pido una respuesta muy breve. ¿Se le debe garantizar una suerte de justicia transicional al gobierno para que apruebe reformas políticas y adelante las elecciones? ¿Ese va a ser el precio de la democracia nicaragüense? Tuvimos 2 acuerdos en relación a liberación de prisioneros y a la restitución de garantías de derechos que siguen en papel. Sin embargo, en justicia estamos demandando una comisión de la verdad que nos lleve a aclarar para que no se repita esta situación. Y en el tema de democracia, por supuesto, estamos hablando de lo que significa elecciones creíbles, justas y anticipadas para que realmente tengamos una respuesta que le dé salida a esta crisis sociopolítica. El diálogo avanza muy lento y ojalá que en los próximos días oposición y gobierno puedan encontrar mejores avenidas de entendimiento porque la democracia finalmente, señora Aguirre, se trata de eso. Muchas gracias a José Adán Aguirre, presidente de la COSEP, el Consejo Superior de la Empresa Privada y miembro de la Alianza Cívica, en vivo desde Atlanta. Buenas noches. Buenas noches.
Hacemos una pausa y ya regresamos con la última parte de conclusiones. Juan Carlos. Conclusiones, gracias por su... Hasta aquí la edición de hoy de Conclusiones. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches.